Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de inestabilidad glenohumeral. Vamos a enfocarnos pues en la imagenología de esta afectación. Yo soy el doctor Alfredo Elizondo Montemayor y soy residente de cuarto año de la especialidad de radiología e imagen. Y para esta clase mi maestro asesor fue el doctor Francisco Rafael Espinosa Leal. Dentro del contenido que vamos a ver, pues una definición de lo que es la inestabilidad glenohumeral, una introducción, epidemiología de los casos que se van a presentar, pues una de las muchas clasificaciones que es la más utilizada, pues la vamos a revisar también hoy, el diagnóstico, la anatomía, y después ya nos vamos a ir pues ya a lo anatómico, a la imagen y pues a las conclusiones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la luxación de hombro, la imagen de la macroinestabilidad y la microinestabilidad de hombro. Ahora, vamos a trabajar con una definición que es la definición de inestabilidad glenohumeral. Pues es simplemente la subluxación o la luxación repetida o recurrente, ¿sí? De la articulación glenohumeral. Si es solo una vez, o sea, clínicamente, si ocurre solo una vez, pues se le llama luxación o subluxación y listo. Pero si se repite y recurre, que es la característica de la inestabilidad de hombro, pues le vamos a llamar así, ¿de acuerdo? Ahora, el hombro, pues es una articulación muy móvil, pues prácticamente es la más móvil, la que permite mayor rango de movimiento, flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, ¿sí? Rotación interna, rotación externa. Entonces, este amplio rango de movimiento, pues, hace que esta articulación tienda a luxarse, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al permitir estos movimientos, pues también las estructuras que están alrededor del hombro, pues permiten o no son tan firmes o tan rígidas como lo serían en otras articulaciones más rígidas o con menores rangos de movimientos, ¿sí? El hombro, entonces, por esto, es la articulación que más se luxa, ¿sí? 45% de todas las luxaciones son de hombro, ¿sí? 1 a 2% de la población pues va a presentar a lo largo de su vida una luxación. El trauma es la causa del 90% de los casos. El 78% ocurren en varones y esto es debido pues a que los varones son un poco más bruscos porque la causa principal pues es el trauma, ¿sí? Más del 95% de las luxaciones son anteriores. Si es más fácil o es más estable la articulación posterior, lo vamos a ver en la anatomía y la biomecánica, es más estable y cuando hay una luxación posterior, pues tiene que haber algo de muy alto impacto, convulsiones, una descarga eléctrica con una contracción pues tetánica de los músculos, ¿no? Pues para que pues, el hombro se pueda luxar a posterior, pero el 95% son anteriores. Y entre el 20 y 48, pues presentará recurrencia, ¿sí? Y este dato es interesante porque la tasa de recurrencia es inversamente proporcional a la edad, ¿sí? Es decir, que entre más jóvenes, más recurre estas luxaciones, más tiene recurrencia. Se ha visto y se ha reportado que en menores de 20 años, hasta el 83% de las luxaciones vuelve a repetirse y a los 40 años un 16%. De hecho, atletas que son las personas que mayor riesgo tienen de luxación, pues disminuye su incidencia entre los 20 y los 25 años, ¿sí? Siendo entre 50 y 75% de las luxaciones que tienden a recurrir. ¿Ok? Ahora,
¿Cuál es el mecanismo más común? Es caer sobre el brazo extendido con la mano abierta. Vemos la imagen, este video donde Sergio Ramos está ahí como derribando a Mohamed Salah en la final de la Champions. Cómo cae sobre el brazo extendido y luego tiene un traumatismo posterior en el hombro a nivel posterior. Pues eso hace que pues, el hombro se le luxe y esa luxación pues lo dejó fuera del partido. Y estas son las dos formas que se presentaron, en este caso particular, las dos formas en las que se puede luxar el hombro. Una caída con el brazo extendido y la mano abierta y un traumatismo en la cara posterior del hombro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya mencioné o ya mencionamos, la luxación anterior representa el 85 al 90% de los casos y la posterior entre el 2 y el 4% de los casos. Es una imagen representativa y ahorita vamos a ver pues la imagenología más a detalle. Porque estamos hablando de la epidemiología. Y bueno, en pacientes que presentan luxación de hombro, pues corremos el riesgo desde la primera luxación de presentar una lesión de Hill-Sachs que dependiendo de las series, pues es visto entre el 25 y el 81% de los casos después de la primera luxación en una artroscopía, ¿sí? ¿Qué es la lesión de Hill-Sachs? Pues como lo ven en la imagen representativa, vamos a poner aquí un apuntador. La cabeza del húmero pues se sale de su articulación y en el borde anterior del glenoides, pues ocurre esta como indentación en la cara posterior de la cabeza del húmero. Entonces, esto pues es una fractura prácticamente de la cabeza humeral y esto se conoce como lesión de Hill-Sachs y está relacionada pues a la luxación anterior del hombro. En las luxaciones posteriores, pues esta cabeza humeral se luxa hacia atrás y puede haber una lesión de Hill-Sachs también anterior, ¿sí? Pero pues depende del mecanismo de cómo se lesionó. Ahora, el diagnóstico es clínico, ¿sí? El traumatólogo hace este diagnóstico en su consulta, pero pues el diagnóstico por imagen es útil porque podemos detectar las condiciones las condiciones que puedan predisponerme a que el paciente pueda desarrollar una inestabilidad, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poquito la anatomía. El hombro es una articulación esferoidea imperfecta. La cavidad, pues, es de menor tamaño que la esfera. En este caso vemos la cavidad glenoidea, la cabeza humeral. Tiene de manera ósea la cavidad glenoidea. Si nosotros extendiéramos esta superficie a un círculo, ¿sí? Tiene un diámetro mayor que la esfera de la cabeza humeral. Entonces esto hace que pues esta cabeza humeral pueda deslizarse fácilmente. Y pues recuerda mucho a un tee de golf, ¿no? Este palito que se usa para sostener la pelota de golf. Y las fuerzas que pues me mantienen estable el húmero, pues aquí no están. O sea, porque vemos solamente el hueso. Una es la forma, ¿sí? La forma o la extensión del área de contacto entre la cabeza humeral y la glenoides, pues depende de muchos factores, ¿sí? Uno de ellos es la forma de la glenoides, ¿sí? Vemos que la glenoides puede tener una forma de pera, una forma de óvalo, ¿sí? Vemos aquí la forma de pera, que obviamente, pues, cuando tienen esta forma, pues, obviamente no va a haber tanta superficie de contacto como si fuera, pues, ovoidea completamente, como en este caso. Ahora, también los bordes, el borde anterior y el borde posterior de la glenoides, pues pueden tener
pueden tener, pues, diferente configuración, ¿sí? Puede ser plana, puede ser ligeramente cóncava. Se le describen algunas, como por ejemplo estas. Es una glenoides normal, es una glenoides en forma de J y es una glenoides en forma de delta, ¿sí? Delta, pues, por la letra griega. Y como ven, pues imagínense que una esfera que se articule aquí, pues esta superficie en forma de J, pues va a predisponerme que el hombro, pues, se salga de la articulación, que se luxe, ¿de acuerdo? Entonces, estas son variantes anatómicas de interés porque si las descubrimos, pues las tenemos que reportar porque ese hombro se va a luxar o ese hombro tiende a luxarse, ¿sí? Y bueno, hay factores adquiridos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, factores adquiridos que conducen pues a una reducción de la superficie de contacto, ¿sí? Por ejemplo, una lesión de Bankart, donde pues el hueso del glenoide se pierde, disminuye el contacto que hay entre la cabeza del húmero y pues la cavidad glenoidea, y pues ese hombro va a predisponerse a luxarse, ¿ok? Ahora, tenemos una estructura fibrocartilaginosa que se llama labrum o rodete, ¿sí? Lo vamos a encontrar en libros de anatomía o de rayos con estos dos nombres. ¿Qué hace el rodete o el labrum? Lo que hace, pues, es extender la superficie de contacto de la cavidad glenohumeral, pues para que la cabeza del húmero tenga más superficie en la cual hacer contacto. Y una de las otras funciones que tiene el labrum es que no sé si ustedes hayan visto los parasoles que se ponen en los carros, que son como unas telas como de aluminio, que tienen como una ventosa que para pegarse en el vidrio. Este labrum también tiene esa función como de ventosa, ¿sí? Para mantener como es una de las razones que mantiene la estabilidad del hombro, ¿sí? Además de todo lo que vamos a ver. Entonces, esta ventosa, pues lo que va a hacer es que va de alguna manera succionar la cabeza del húmero y mantenerla estable. ¿Ok? Y bueno. Perdón. Esto está muy poco vascularizado. Entonces, cualquier lesión que tengamos en el labrum, pues pues prácticamente lo vamos a perder, ¿no? Pues va a ser muy difícil la recuperación. Ahora, ¿qué otras cosas me mantienen el hombro en su sitio? Los músculos, ¿sí? El manguito rotador. Dependiendo en dónde está el músculo, o bueno, si origen e inserción, es la estabilidad que nos van a proporcionar o a proveer, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la estabilidad anterior, pues me la produce, ¿quién? Los músculos que están aquí anteriores. El pectoral mayor, el vientre anterior del deltoides. Vemos también el músculo dorsal ancho, que también me produce una barrera como para que evitar mecánicamente que el hombro se desplace hacia adelante, ¿sí? Igual por atrás, tenemos al vientre posterior del deltoides, el músculo infraespinoso y el redondo menor, el redondo menor, que pues van a evitar que el hombro se vaya para atrás, o que se desplace hacia atrás, ¿no? ¿Ok? Y pues hacia lateral, o sea, que el hombro se salga hacia lateral, pues son los músculos que están laterales al hombro, como el vientre medio del músculo deltoides, el supraespinoso, la porción larga del bíceps, del tendón del bíceps, pues van a evitar que ese hombro se mueva hacia lateral, ¿de acuerdo? Y bueno,
Los ligamentos, que como pues vimos algunas estructuras ligamentosas en la clase de la doctora Indira Chapa, pues incluyen a estos ligamentos, ¿no? Los ligamentos son engrosamientos de la cápsula articular del hombro, ¿sí? Y pues esta cápsula articular está de cierta manera insertada a nivel del labrum, ¿sí? Esta configuración es buena, pero si se lesiona, o sea, nos produce mucha estabilidad, pero si se lesiona alguna de estas estructuras, pues nos va a dar inestabilidad. Si, bueno, vamos a hacer una breve descripción de esta imagen. Tenemos a los ligamentos glenomerales superior, medio e inferior. El inferior, pues tiene como dos porciones, ¿no? Que están como alrededor del labrum, ¿sí? Y se insertan en el borde del labrum. Perdón. El ligamento glenomeral superior y medio se originan anterosuperiormente, justo por delante del tendón del bíceps. Y pues el ligamento superior se fusiona con el ligamento coraco-humeral, ¿sí? Y en el intervalo rotador y pasa entre el tendón del supraespinoso y subescapular, pues en el hombro, ¿no? Y pues forman un dique, de cierta manera una barrera pasiva, como si fueran unas cuerdas que jalan la cabeza humeral hacia la articulación. Igual que el ligamento glenohumeral medio, que tiene un trayecto como más hacia inferior, ¿sí? Y pues se fusiona con la vaina capsular del tendón del músculo subescapular. Este, este ligamento presenta pues más variaciones anatómicas. Y lo podemos ver insertado más arriba, insertado más abajo, y pues esto me tiende a producir cierta o no inestabilidad en el hombro, ¿sí? Este ligamento limita la transición anterior de la cabeza humeral sobre la articulación. Y pues prácticamente, como lo vemos en la imagen, pues sí podemos ver estos ligamentos en una artroresonancia. ¿Por qué en una artroresonancia se prefiere en este caso? Pues bueno, porque la cápsula se distiende y las estructuras las podemos ver. Es lo recomendable, ¿sí? Ok. Y pues el ligamento glenohumeral inferior, pues es el estabilizador anterior más importante del hombro y pues está compuesto por una banda anterior y una banda posterior, ¿sí? Y una bolsa axilar intermedia, ¿sí? Por lo general discurre pues desde el labrum anterior inferior y se inserta, pues, se inserta a nivel de la tuberosidad mayor y este ligamento pues lo podemos ver tenso en posición Haber. Hemos visto algunas clases ya de hombro y vamos a mencionar rápidamente qué es la posición Haber en la resonancia magnética. Cuando ponemos al paciente en posición Haber, lo ponemos en abducción y rotación interna, que lo podemos lograr con esta posición del cuerpo, ¿no? Ok. Y esta posición nos va a ayudar pues a distender la bolsa y poder ver los ligamentos y poder valorarlos en una resonancia. Siempre tenemos que pues incluir esto en una artroresonancia, esta posición, ¿sí? Este ligamento es constante, no va a variar tanto como el ligamento medio. Y un desgarro, pues prácticamente a este nivel, pues como este es el estabilizador ligamentoso más importante, pues me va a condicionar a, eh, a una inestabilidad de hombro. ¿De acuerdo? Ahora, para valorar, ahora sí, vamos a empezar como a ver nosotros para valorar esta articulación, después de haber visto un poquito sobre la anatomía.
vamos o bueno, se describió que la fosa glenoidea se puede dividir en zonas horarias, ¿sí? Siendo, como lo vemos en la imagen, dependiendo qué hombro sea, si es el derecho o el izquierdo, que pues lo podemos dividir a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, y pues las horas intermedias, ¿no? ¿Para qué? Para describir lesiones, para describir variantes, para describir inserciones, etcétera, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, si yo tengo una lesión de Bankart, por ejemplo, y, y yo tengo que escribir dónde está, ¿sí? Entonces, para esto me sirve pues esta división de la cavidad glenoidea, ¿sí? Para yo poder saber o poderlo describir en mi reporte y que el traumatólogo sepa pues dónde se encuentra sin tener que ver la imagen, ¿de acuerdo? Para eso hacemos las descripciones. Y bueno, ya que vimos un poquito sobre la anatomía y la repasamos, pues hay variantes anatómicas de interés, ¿sí? Y estas variantes anatómicas, las vamos a identificar por cómo se ven o su patrón de imagen, y la otra por la ubicación, ¿sí? O sea, es decir, que el receso sublabral, lo vamos a decir que es un receso sublabral si está entre las 11 y la 1, perdón. Y el foramen sublabral y el complejo de Buford, pues se van a encontrar entre la 1 y 3. Las lesiones de Bankart son más frecuentes, pues, después de las 3 de la tarde, después de las 3 horas, ¿sí? Pues, en la mañana no, ¿verdad? No, me entienden, después de las 3 horas aquí en la imagen. Y así, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a orientarnos conforme dónde se encuentren estas lesiones, ¿de acuerdo? La primera, el receso sublabral, como su nombre lo indica, es un receso, ¿sí? Es un surco. Y se va a encontrar de cierta manera, lo voy a explicar de esta manera. Imagínense que aquí está el labrum, ¿sí? Aquí está el cartílago, y este receso es como un pequeño espacio que se forma y queda más o menos de esta manera, sin que haya lesión o desprendimiento del labrum o del rodeto, ni del cartílago. Simplemente un espacio que está ahí, ¿sí? Y que se encuentra entre 11 y 1, ¿sí? Y lo vamos a ver en la imagen. Una disculpa. Está no malo de las agruras. Bueno, pues si nosotros hacemos un corte aquí, un corte coronal, pues lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Este pequeño receso. No vamos a confundirlo con una lesión SLAP. Más adelante las vamos a ver. Y ahorita les voy a decir la razón por la cual no hay que confundirlo. Porque una lesión SLAP es una lesión. Esto no está lesionado, ¿sí? Esto simplemente es un receso que se forma, pero no hay lesión ni del labrum ni del cartílago, ¿sí? El foramen sublabral, misma explicación, pero en lugar de ser un receso, es un foramen. ¿Qué es un foramen? Un agujero, ¿sí? O sea, no es un receso como tal, no termina en pico de pájaro, por así decirlo, pero es un agujero que comunica dos espacios, ¿sí? Y pues
este espacio, este agujero, pues me va a comunicar la articulación glenohumeral con el receso subescapular, ¿sí? Y lo vamos a ver en esta imagen, bueno, aquí la tengo. Lo vamos a ver en esta imagen, ¿sí? Vemos como este es el labrum. El labrum se ve, bueno, el labrum, dependiendo del corte, pues lo podemos ver aquí un poquito separado. Y sería como la zona como del foramen que comunica pues con el receso subescapular, ¿sí? Vamos a ver más imágenes más adelante. Y el complejo de Buford, pues es la ausencia. O sea, no es que esté lesionado, es que no hay, ¿sí? No hay labrum entre la 1 y las 3 horas del glenoides, y pues en la resonancia magnética vamos a ver esa ausencia del labrum a ese nivel, ¿sí? Y sí, además de este hallazgo, el ligamento glenohumeral medio se encuentra más engrosado y puede insertarse pues más superior, porque el sitio donde se insertaría pues no existe, porque no hay labrum, ¿sí? Entonces el complejo de Buford, o sea, este hallazgo más el ligamento insertado más superiormente, o sea, antes de la una, ¿sí? Y se puede llegar a confundir con que este sea el labrum desprendido, pero pues hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo en la resonancia magnética, pues para poderlo identificar, ¿sí? Muy bien. Y la cápsula, donde están los ligamentos, estos engrosamientos, pues puede insertarse, pues en 3 lugares distintos, ¿sí? Y tenemos 3 tipos de cápsulas o de inserciones capsulares dependiendo de esto, ¿sí? Tenemos una cápsula tipo 1 que pues se une normalmente al margen glenoideo. Como les mencioné, ¿dónde se inserta la cápsula? Pues en la glenoides, en el margen de la glenoides, ¿sí? La tipo 2, pues un poco más atrás, ¿sí? Un poco más atrás de este margen. Menos de un centímetro, ¿sí? Y el tipo 3, pues todavía más atrás, ¿sí? Más de un centímetro, ¿sí? Es la inserción tipo 3, ¿sí? Este tipo 3, pues como ya vieron, pues esta inserción está más lejos, pues va a hacer que esta cápsula sea más laxa y que sea inestable. El tipo 3 es la que está relacionada con inestabilidad, ¿sí? Ahora, ya vimos algo de epidemiología, vimos la anatomía, algunas variantes que podían llegar a confundirnos. Ahora vamos a ver lo que nos predispone a la inestabilidad y lo que tiene y de lo que se queja el paciente con inestabilidad de hombro. ¿Qué es una luxación de hombro? Pues es la separación del húmero de la cavidad glenoidea, ¿sí? Y se puede separar, como lo vemos en la imagen representativa, hacia anterior o hacia posterior, ¿sí? Es más común que sea hacia anterior, ¿de acuerdo? Ya vimos cuáles son los factores que pues me predisponen anatómicamente pues a una inestabilidad. Ahorita vamos a ver los adquiridos. Y para evaluarlo, pues necesitamos hacer uso de algunas técnicas de imagen. La serie pues de hombro, vamos a mencionarla rapidito, pues es una AP de hombro. El paciente no tiene que hacer nada, el rayo pasa a 90 grados directo hacia el hombro y vemos que anatómicamente de este lado la cavidad glenoidea apunta como hacia anterior, ¿sí? Anterolateral. Entonces, cuando lo vemos que los rayos inciden a 90 grados aquí, nosotros vamos a poder observar la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. La cabeza humeral, si se lo llegan a imaginar o lo pueden ver aquí, pues está de cierta manera
apuntando hacia posterior, ¿sí? Articulándose con esta rote glenoideo o esta cavidad glenoidea que está apuntando hacia anterior. Están así, ¿sí? Si lo viéramos, pues realmente, ¿no? Podemos ver en esta proyección, pues algunas lesiones, ¿verdad? Esta es una radiografía completamente normal. Vemos como lo describimos la cavidad glenoidea, la cabeza humeral, y vemos como en este caso pues está desplazado, ¿sí? Hacia inferior la cabeza del húmero, y vemos aquí pues la cavidad glenoidea, ¿sí? Y igual de este lado vemos como la cabeza humeral pues no está completamente en contacto con la cavidad glenoidea. Esta es, bueno, que lo veamos como muy inferior con respecto a la cavidad glenoidea en una placa simple, nos va a hacer sospechar que la luxación es anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho espacio ahí en la axila, ¿sí? Entonces se desplaza anteroinferiormente esta cabeza humeral. Pero si lo vemos casi al mismo nivel, pues la sospecha sería de una luxación posterior, ¿sí? Además de otros datos, por ejemplo, que se superpone pues el borde lateral o el borde posterior de la cavidad glenoidea con la cabeza humeral, que no la vemos completamente bien articulada como en este caso. Pero como atrás o hacia posterior no hay tanto espacio, pues no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces es más probable que sea una luxación posterior. Podemos ver una P verdadera, vemos cómo el rayo pues, puede incidir directamente hacia la orientación de la articulación, y vemos, miren qué bonito se ve esta proyección. Y pues esto nos va a permitir pues valorar muy bien pues las lesiones de la cavidad glenoidea, y podemos ver también lesiones de la cabeza humeral. Vamos a verlas, ¿sí? Por ejemplo, es una proyección, una placa normal. Vemos en este caso cómo pues hay un desplazamiento hacia inferior de la cabeza humeral, y podemos revisar pues la cavidad glenoidea, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? ¿Alguien puede decirme en dónde está el hallazgo aquí en esta imagen? ¿Vero? ¿El hallazgo en esta imagen? Inferior a la cavidad glenoidea, ¿sí? Y pues esto es una de las utilidades que tenemos de esta proyección, ¿sí? O sea, valorar el reborde óseo de la cavidad glenoidea. Es una lesión de Bankart óseo. Vamos a ver. Tenemos la vista axilar. La vista axilar, como su nombre lo indica, pues el paciente está en decúbito supino, y el rayo pues se incide como a unos 45 grados de la axila cuando está extendida a 90 grados, y mejora la detección de fracturas de Bankart. Vean cómo se ve todo el reborde glenoideo en este hueso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo vemos aquí en estas imágenes. ¿Sí? Este es uno completamente normal, ¿sí? Sin desplazamiento, sin fractura. Este está desplazado, ¿sí? Anterior, posterior, el desplazamiento de la cabeza humeral hacia arriba, y vemos un defecto pues en el reborde glenoideo, ¿sí? Esto pudiera ser un Bankart óseo.
Y fíjense cómo está, de cierta manera, este borde glenoideo como indentándose en la cabeza del húmero, ¿sí? Y esto pues pudiera condicionar una lesión de Hill-Sachs, ¿sí? Como aquí vemos la cavidad glenoidea, vemos cómo se identifica aquí pues una pérdida de la cortical a este nivel y pues en la imagen se ve donde hay una lesión en la cabeza humeral posterior, pues obviamente es una lesión de Bankart con una lesión de Hill-Sachs secundaria. Ok, la proyección lateral en Y, la escápula forma esta figura, esta letra, la letra Y, pues donde vamos a poder valorar la espina, la coracoides, y en donde se insertan pues las tres ramas de la Y, pues aquí es donde estaría la cavidad glenoidea. En un hombro normal, pues la cabeza humeral está en ese punto, ¿sí? Es particularmente útil pues para determinar si es anterior o posterior una luxación de hombro, ¿sí? Por ejemplo, aquí es una luxación anterior de hombro. Tenemos la vista de Straker-Notch, que es una vista útil también en pacientes con una luxación recurrente. Esta vista demuestra la porción posterolateral de la cabeza humeral y vemos aquí, por ejemplo, en este caso, vemos que esta cabeza humeral pues tiene esta como indentación pues muy sugestiva de una lesión de Hill-Sachs, ¿sí? La vista de West Point nos ayuda a confirmar o descartar la presencia de lesiones de Bankart óseo, por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen completamente normal, y esta otra imagen tenemos el rodete glenoideo, o la cavidad glenoidea, perdón, con una fractura, una pérdida de la continuidad de la cortical a nivel, pues, prácticamente de la glenoides anterior, pues es una lesión de, de Bankart óseo, ¿sí? Y bueno, llegamos a la inestabilidad de hombro, ¿sí? Hay clasificaciones, hay muchas clasificaciones. Típicamente se dividen en microinestabilidades y macroinestabilidades, ¿sí? Es muy amplio y pues hay, como les digo, hay muchas clasificaciones y esta es la clasificación de Madsen, ¿sí? Esta clasificación de Madsen pues nos va a ayudar a, primero, categorizar al paciente en una para saber, bueno, nosotros y el traumatólogo, para saber qué es lo que sigue con ese paciente, ¿sí? Si se va a operar, si se le va a rehabilitación, etcétera, ¿sí? La macroinestabilidad de hombro incluye diferentes entidades. Se clasifican en dos grupos dependiendo las etiopatogenias y las posibles opciones terapéuticas, ¿sí? TUPS no es otra cosa que un acrónimo en inglés de lo que vemos escrito, ¿no? Etiología traumática, una inestabilidad unidireccional, que pueden tener lesiones de Bankart y que se tratan con cirugía, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos una lesión de Bankart. La lesión de Bankart consiste en la abulsión completa del labrum en la región subecuatorial, es decir, por debajo de las 3. Y vean cómo este reborde, este reborde glenoideo, está separado de su, pues de su complejo labrum ligamentoso. Y además hay una lesión del periósteo, ¿sí? O sea, está separado completamente.
Esto va a ser que haya disminución de la superficie articular. 2, que la cápsula pues esté ya inútil, ¿no? O sea, ya no hay, ya la cápsula articular ya está rota y pues va a permitirme los movimientos pues hacia donde esté esta lesión de Bankart. Es una lesión de Bankart blando, porque está, los tejidos blandos están lesionados. Si fuera el hueso, sería Bankart óseo, ¿sí? En estas imágenes, por resonancia magnética, vemos cómo el labrum anterior está separado pues de su demás superficie y pues ahí esta comunicación, porque pues el periósteo ya no está haciendo, el periósteo y la cápsula pues ya no están haciendo su función pues de retener ahí el líquido, pues hay derrame articular, etcétera, ¿no? Y aquí en esta imagen, bueno, es una imagen en axial, es una imagen en coronal, sagital, perdón, vamos a ver pues separado este labrum de toda la demás estructura, ¿sí? Y lo más común es que sea anteroinferior, esta lesión de Bankart, ¿sí? Ahora, así como la lesión de Bankart, podemos tener otras lesiones que incluyan o no algunas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, la lesión de Perthes. La lesión de Perthes es muy similar a Bankart, pero como ven, el periósteo está respetado. El labrum está separado, pero el periósteo está respetado, ¿sí? Vemos la de Bankart, el periósteo está lesionado y el labrum separado. En el labrum está separado y el periósteo respetado, ¿sí? A veces no lo vamos a poder ver en imágenes en posición neutra, en resonancia magnética, y para eso vamos a utilizar la proyección Haber, abducción, rotación interna en un paciente acostado. Sí, a ver, rotación externa. En el paciente acostado le vamos a pedir que haga esto en la resonancia. ¿Para qué? Pues para tensar la porción anterior de la cápsula y poder separar un poquito, pues, esta cápsula de aquí, ¿no? Y que este se pueda separar. ¿Cómo lo vamos a distinguir de, por ejemplo, las que vimos, los foramen sublabrales y eso? Por la posición, ¿sí? Acuérdense que el foramen y el receso sublabral, pues estaban superior en la cavidad glenoidea, ¿sí? Estos se encuentran anteriores, más o menos a las 3 horas, ¿de acuerdo? O sea, son imágenes muy similares, sin embargo, estas son maneras de poderlas como identificar, ¿sí? Muy bien. Y pues aquí vemos este desgarro del labrum. Vemos que el periósteo sigue en su lugar. Entonces esta es una lesión de Perthes, ¿sí? Después, el resultado de una lesión de Perthes que no se trató es una lesión ALPSA, ¿sí? ¿Qué significa? Abulsión del manguito perióstico labroligamentoso anterior, ¿sí? ¿Y por qué es el resultado de una lesión de Perthes? Porque pues hay una retracción del periósteo, o sea, el labrum se separa, el periósteo se retrae y jala la porción del labrum que está separada. Y esto es una lesión ALPSA, ¿sí? Y pues esto pues me puede generar también inestabilidad, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿sí? Vemos cómo en esta imagen, en coronal, podemos ver esta porción del labrum que está separada y desplazada
hacia donde pues debería estar el periósteo y la cápsula y la inserción de la cápsula. Sin embargo, la cápsula está bombada y la porción del labrum pues está desplazada, ¿sí? Es una proyección Haber, pues donde vemos también, esta es una porción, que se ve aquí, a ver si lo ven, una porción del labrum que está desplazada y retraída con respecto de la inserción del periósteo, ¿sí? Ahora, una lesión GLAD, una disrupción glenolabral articular, pues esta consiste en una lesión superficial anteroinferior del labrum con periósteo intacto también, asociada con erosión del cartílago articular. A diferencia de las lesiones de Bankart, las lesiones, este tipo de lesiones, son generalmente resultado de una compresión. Es decir, en lugar de que la cabeza del húmero se desplace y me lesione el labrum, es una compresión, ¿sí? La que me va a producir esto. Y me va a dañar el labrum y el cartílago articular, ¿sí? Y vamos a tener intacto el periósteo. Y lo podemos ver aquí, vemos el labrum glenoideo, el rodete, vemos el cartílago articular, que es el que está lesionado, ¿sí? En estas imágenes axiales. Igual acá, de este lado, vemos el cartílago que está lesionado, el labrum que está relativamente en su posición, y esta es una lesión GLAD, ¿sí? Una disrupción glenolabral articular. Y estas ocasionalmente conducen a inestabilidad. Vemos otros ejemplos. Vemos cómo está lesionado a partir del cartílago articular y hacia o en dirección hacia el labrum, pero pues el labrum sigue estando en su posición original, ¿sí? La avulsión humeral del ligamento glenohumeral, pues no es otra cosa que una lesión de este ligamento glenohumeral inferior que está pues roto, ¿no? Vamos a ver, esto es una cápsula normal y vemos cómo hay un derrame articular cuando existe esta avulsión, pues porque se pierde la integridad de la bolsa sinovial. A veces no son tan comunes de reconocer una resonancia magnética, por lo que pues hay que revisarla toda, ni modo. Y es una de las ventajas que tenemos de hacer artroresonancias, que podemos ver cómo se sale este material de contraste, pues hacia la axila prácticamente, porque existe esta discontinuidad de la bolsa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Otro ejemplo, otro paciente con avulsión del ligamento glenohumeral inferior. Vemos aquí este pequeño derrame, vemos la bolsa distendida, y vemos este pequeño derrame, pues es una avulsión del ligamento glenohumeral inferior. Ahora, hemos estado mencionando la lesión de Hill-Sachs. La luxación anterior del hombro, esto es lo que ocurre, se indenta la porción posterior de la cabeza humeral y ocurre esta fractura por impactación. Y lo vamos a ver en resonancia, en radiografía, en TAG, etcétera, ¿no? Se ve como una concavidad, un defecto con edema óseo posterolateral en la cabeza a nivel del húmero. ¿Cómo no confundirnos? Vamos a ver que esta lesión, esta indentación se encuentra en el mismo corte o el mismo nivel de corte que la apófisis coracoides, ¿sí? Si lo vemos más arriba, probablemente es el cuello del húmero, ¿sí? Entonces, más abajo. Donde esa porción plana o indentación, la vemos más abajo de la coracoides, es el cuello. El cuello. Y porque la Hill-Sachs es posterior, lateral y superior. Sí. Entonces, la marca anatómica es la coracoides, puede estar del ecuador hacia arriba. Sí.
Entonces, cuando ya nos vemos coracoides que estamos hacia abajo y vemos una zona plana, es el cuello. Es el cuello. Bueno, muchas gracias. Ahí una disculpa por la confusión. Y bueno, pueden ocurrir anteriores, pueden ocurrir posteriores, dependiendo hacia dónde se haya luxado el hombro, ¿de acuerdo? Los traumatismos muy violentos pueden dañar el hueso, ¿sí? Como una lesión de Bankart óseo o Boni Bankart, como le vamos a encontrar en la literatura. Estos, pues, son condicionadas por luxaciones que sí son muy violentas anteriores y que vamos a ver el hueso, pues, dañado prácticamente. Este es un ejemplo vemos cómo la cortical está bien respetadita hasta que llegamos al borde de la cavidad glenoidea y vemos este trazo en fractura, esta indentación. ¿Sí? Y cuando ocurre un Boni Bankart, pues también el periósteo está dañado. También en la resonancia magnética, pues podemos ver que se acompaña de un derrame articular importante. ¿De acuerdo? Podemos ver en estas dos imágenes por radiografía el Boni Bankart, ¿sí? Dos ejemplos. Si se ponen atención, tienen una alta sospecha, ven que el paciente está luxado, probablemente no sea la primera vez y mucho dolor. Vean cómo esta superficie glenoidea inferior, como a las 6 horas, pues está desprendida de su superficie, ¿no? Entonces, pues un Bankart óseo por radiografía, ¿sí? Igual en esta, que es una proyección AP, las dos son proyecciones AP, vemos como la cavidad glenoidea pues tiene aquí sus bordes bien delimitados y vemos hacia anterior, como a eso de la 1 y las 3 horas, pues esta separación con esa luxación anterior que tenemos del húmero, ¿no? Entonces una lesión de Bankart óseo, ¿sí? Tenemos otros ejemplos un poco más graves donde aquí ya ni siquiera podemos delimitar bien el borde de la cavidad glenoidea, pues está completamente separada, fracturada, ¿sí? Y si lo viéramos una proyección en Y, pues vemos como este fragmento óseo pues está completamente desplazado de su mismo margen, ¿de acuerdo? Vemos una reconstrucción por TAC de ese mismo paciente que vimos en la radiografía, pues evidentemente es una lesión de Bankart óseo con fragmentos separados y desplazados hacia inferior. Pues este va a tener una inestabilidad de hombro, ¿sí? Y vemos un gran defecto de Hill-Sachs aquí. Póstero, superolateralmente de la cabeza del húmero. Ahora, hay una cosa interesante que se llama la pista glenoidea o tract glenoideo, que igual y por motivos de tiempo lo voy a explicar muy rápido. Se trata de una fórmula en la cual nosotros medimos hacemos como un óvalo en la cavidad glenoidea, medimos la superficie, el diámetro, pues al nivel donde está la indentación, medimos el diámetro del defecto, en el caso de pacientes que tengan Hill-Sachs, y en el húmero, pues medimos el defecto, la anchura del defecto, ¿sí? Se supone que si la multiplicación de 0.83 del diámetro más largo de la cavidad glenoidea lo restamos al diámetro menor del defecto, o sea, al diámetro del defecto, y luego en este lado medimos la anchura del defecto de Hill-Sachs, y medimos de dónde a dónde va, desde el cuello del húmero hasta como la superficie esferoidea de la cabeza, y lo sumamos. Si como estos dos resultados, el del húmero me da mayor
que el de la cavidad glenoidea, significa que es una lesión de Hill-Sachs fuera de track o fuera del pista. ¿Y esto qué es? Que no es tan factible que vaya a haber inestabilidad, o no hay tanto riesgo como los que son on track, ¿sí? Es un poquito, lo tienes que hacer el cálculo para entenderlo un poquito y hacer la práctica con un caso, ¿no? Y cuando está on track, pues significa que este paciente pues va a tener mayor riesgo de inestabilidad, ¿sí? Y bueno, vamos con las atraumáticas. Estas suelen ser bilaterales, requieren rehabilitación y pues son más sencillas de explicar. Se deben pues prácticamente a la laxitud del complejo labrum ligamentoso. Esta laxitud del complejo labro-ligamentoso pues va a hacer que pues el hombro se pueda desplazar hacia múltiples direcciones, por eso es multidireccional y no se deben a traumatismo ni nada de eso, simplemente son factores que ya se tienen, ¿sí? Una de las cosas importantes pues es medir el volumen capsular, ¿sí? Y pues esto hay algunos autores que lo han intentado pues hacer un poquito más objetivo el diagnóstico de este tipo de casos. Pues obviamente vamos a hacer una de las cosas que podemos hacer es medir pues la relación glenocapsular, es decir, medir la superficie articular de la glenoides, medir desde la porción más superior de la glenoides hasta la porción más inferior de la cápsula y pues hacer una división, ¿sí? Entonces, se supone, o sea, que la descripción está así, se supone que si esta relación me da menos de 1.42 o igual, la relación es normal, está en rangos normales y no va a haber como inestabilidad por esta razón. Pero si hay una hiperlaxitud de la cápsula y está más grande, la relación me va a dar más grande, ¿sí? Entonces, me va a sugerir que hay una hiperlaxitud capsular y esto pues tiende a provocar que haya inestabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es una medida útil y práctica pues para poder utilizarla ya en la interpretación de hombro, ¿sí? Y microinestabilidad glenohumeral, ya por último, ya vamos a terminar, pues es la inestabilidad adquirida en un hombro sobreestresado, ¿sí? Prácticamente se debe al estrés crónico articular, no es por un traumatismo, sino por el uso constante y estrés constante de pues esta articulación, ¿sí? Generalmente afecta a atletas que realizan movimientos por encima de la cabeza, ¿sí? Baloncesto, voleibol, como pues, vengo representándolo con este video, o que su trabajo requiere que pues levantes el hombro por encima de la articulación, sí, el codo por encima de la articulación, perdón. Refieren un inicio insidioso del dolor y pues pueden impedir pues la abducción, o sea, que levanten el hombro y la rotación externa del hombro, ¿sí? Pues es un fallo progresivo de los ligamentos, o sea, estos ligamentos pues los vas a estresar con movimientos repetitivos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ocurre algo de laxitud ligamentaria, ¿sí? Y en algunos casos hasta pinzamiento del tendón del músculo supraespinoso, ¿sí? Se vuelve tan laxo que, bueno, esto se conoce como pinzamiento interno, ¿no? Del músculo supraespinoso. Se vuelve tan laxo que el tendón se mete a la cavidad glenoidea y se pinza. Y eso condiciona también lesión y incapacidad para la abducción en estos casos. Es una
es una de las cosas que puede ocurrir en estos pacientes. Sí, eso es casi exclusivo de atletas. Sí, como tú bien lo dices, deportes que tengan que ver con el codo arriba del hombro, ¿verdad? Los pitchers, los lanzadores, los nadadores, el voleibol, hacen que se estrese la cápsula, se distienda, se haga muy laxa. De hecho, hay muchos atletas que tienen hiperlaxitud en muchas articulaciones y se pisa el intraespinoso en la porción posterior, el tubo espinoso en la porción posterior superior, un pisamiento interno posterior superior, y son difíciles de diagnosticar si no los pensamos y no tenemos el dato clínico de ser atleta. Sí, o que practican esos deportes, ¿no? Muy bien. Y pues las lesiones de SLAP son muy parecidas a las que ya hemos estado viendo. Es lo último que vamos a ver ya en la clase, ya se va a acabar. Son muy parecidas a lo que hemos estado viendo, ¿sí? Pero las lesiones tipo SLAP están o de cierta manera dañan o son lesiones que están en lo que está afectado es la porción superior de la glenoides a como a las 12 a nivel como de la inserción del tendón del bíceps, ¿sí? Y dependiendo, pues, qué es lo que veamos, es el tipo de lesión SLAP que vamos a tener, ¿sí? Hay una buena correlación, en este caso sí hay una buena correlación entre una artroscopía y una resonancia magnética, entonces sí lo podemos ver. Bueno, excepto el primero. En el primero, pues lo vamos a ver igual un poco hiperintenso el labro, pero es todo. O sea, no vamos a ver mayor defecto. Por la artroscopía, el labrum superior a nivel de la inserción del tendón del bíceps se ve friable, o sea, está como lastimadito, sangra, etcétera, ¿no? Sí. Sí, o sea, el SLAP1 con el SLAP es un acrónimo, Sí. ¿verdad? Superior labral antero posterior, de las 11 a la 1. A la una, sí. ¿Verdad? En donde está el receso. Ahí ocurren las lesiones de SLAP. Y la 1 es degenerativo, pues lo vamos a ver nosotros en resonancia, es que el labrum mantiene su morfología, pero pierde la intensidad, pierde la hipointensidad característica como un disco y se vuelve de intensidad intermedia, como psoides, la rodilla, discos. Aquí lo vemos igual. Este parece un labrum muy normal. Se ven un poco más grises y son frecuentes en pacientes de 40 años. Este es el tipo de SLAP más común en personas arriba de 40 años, que es la degenerativa. Eso como se va a ver. Se va a ver gris el álbum. Sí, y no se va a ver, o sea, no vamos a ver ninguna lesión como tal, ¿no? No, la morfología se mantiene, lo que cambia es la intensidad. Sí. Son cambios degenerativos en la sustancia. El labrum, el LAB tipo 1, el más común, también de 40 años, con degeneración del labrum. Sintomatología del ancla, el ancla del bíceps. Uh-huh. La tipo 2, pues es un desprendimiento de la porción superior del labrum y no se afecta a la inserción de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Vemos este pequeño desprendimiento de pues, la inserción superior del labrum y esta es la cabeza larga del el tendón de la cabeza larga del bíceps, pues no está lesionado. Vemos esta imagen en coronal y está en sagital, ¿sí? Donde... Lo característico para diferenciar el receso es que el receso es una imagen curvilínea de trayecto medial. Sigue el borde óseo de la glenoides, sí. Sí. Y el SLAP tipo 2 es igual, una imagen hiperintensa curvilínea de trayecto lateral. Se mete al lado. Entonces, esa es la diferencia. El trayecto, si es medial y bordea la glenoides, es
un receso. Si es lateral y se mete al labrum, es una lesión SLAP. En el tipo 3 se caracteriza por una lesión de asa de balde, ¿sí? Todos saben, una lesión nosotros no le llamamos balde, le llamamos cubeta. El asa de la cubeta, pues es la morfología que va a tener esta lesión. La porción superior del labrum está como desplazada hacia la articulación y las partes periféricas como soldadas al margen. Entonces parece como si fuera una agarradera de una cubeta, ¿sí? Si lo viéramos físicamente. Si lo vemos por una resonancia magnética, pues vamos a ver pues esta zona como esta hiperintensidad, que es un pues, desplazamiento del labrum, que lo estamos viendo en un corte, pero si lo viéramos extendido, lo podemos ver en una sagital, pues vemos que esta es la asa de balde de la que vamos a hablar. Esta es una separación como del labrum que tiene esa configuración, ¿sí? Y el tendón sigue estando respetado, el tendón del bíceps, el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y el tipo 4, pues es igual que el 3, pero en este caso, pues ya está afectado el tendón del bíceps. ¿Sí? Vemos cómo está separado la porción superior del labrum. Está hiperintensa esta que vendría siendo la porción del tendón, la inserción del tendón del bíceps. Lo vemos aquí de cierta manera hiperintenso. Y si lo viéramos en un sagital, pues vemos esta separación del labrum con esta afectación del tendón del bíceps. Y bueno, hemos terminado la clase. Fue una clase un poquito larga. No muy difícil, porque no es difícil esto. Simplemente hay que como tener la sospecha de que esto puede pasar, pedirlas. Ya vimos en la clase de Indira las secuencias que debemos de pedir, solicitar en este tipo de pacientes que se haga una resonancia. No todos van a tener derrame articular, entonces que sea hiperintensión, pues entonces vamos a intentar pedirlo, ¿no? Las resonancias para verlos y pedirle a los pacientes que hagan esa posición pues para poder tensar la cápsula y poder visualizar mejor estas lesiones.